porcentaje del PBI, casi 38, voy a redondear, 38%. O sea, de cada 100 soles que nosotros producíamos al año, estaban empeñados, porque le debíamos a alguien, casi 38 soles. Ese es el mensaje de la primera barra del 2005. Porque ese es un porcentaje del PBI. Si nosotros debíamos 37.7% del PBI, entonces eso es clarísimo, ¿no? Imagínense que cualquier empresa, trasladen estas cifras a una empresa, que una empresa produzca como 100, pero su deuda es como de 38. Entonces esos 100 tiene que sacar 38 para pagar deuda, y le quedaría muy poco para sufragar o solventar los demás gastos. Algo está en Perú. Felizmente que eso ha ido bajando. Ahora estamos en 22,1% y esperamos terminar el año en más o menos 19 o 20%. Entonces hay que ver y quizás aplaudir el proceder, la forma de actuar de los dirigentes financieros del Perú, porque están comprando deuda y lo están haciendo a un plazo mayor y a un costo más bajo, ¿no? Y ahí está el reflejo, el resultado de esa política financiera. Y aquí llegamos a donde quiero llegar, vinculado con lo que a ustedes les interesa. La inversión pública. Es decir, en todo país, y el Perú no es la excepción, puede invertir el privado y puede invertir el gobierno. Cuando el gobierno invierte, a eso se le llama inversión pública. Entonces el Estado invierte lógicamente en educación, en salud, en carreteras, en vivienda, y eso se refleja, también se mide, en un porcentaje del PBI. Actualmente estamos más o menos en 4% del PBI, gracias al Fondo de Inversión para los Gobiernos Regionales y Locales. El FONIPREL es un fondo que se ha creado recientemente, pero ¿en qué consiste? En un mecanismo que pretende descentralizar la inversión pública. ¿Por qué? Porque el FONIPREL es un fondo que se destina para la inversión en gobiernos regionales y locales, o sea, fuera del... Y eso simplemente que ha permitido que crezca nuestra inversión pública casi en medio punto. Entonces pensamos que está en 4,2%. Pero no es suficiente, lamentablemente no es suficiente, como veremos en las siguientes diapositivas. Alguien se preocupó, la cuenta abajo, Global Competitiveness Report, alguien se preocupó de medir la calidad de la infraestructura de un país. O sea, qué tan buena o qué tan mala es la infraestructura del Perú. Sus carreteras, sus puentes, sus hospitales, sus colegios públicos. Y le dio un puntaje de 1 a 7. Y lamentablemente, si comenzamos de izquierda a derecha, el Perú está en segundo lugar. Pero ese segundo lugar no es honroso, en este caso. ¿Por qué? Porque tiene muy bajo puntaje. El máximo puntaje es 7. Pero, por ejemplo, no le olviden qué país está a la derecha. No, ese es a la izquierda. Tailandia. Por ejemplo, Tailandia está más o menos en 4,5, casi 5, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero Perú no llega ni a 2,5. Es como estar desaprobada, porque ¿cuánto sería 11 si el puntaje máximo es 7? Sería más o menos 3,8 más o menos, ¿no? Entonces Perú ni siquiera llega a aprobar. O sea, la calidad de la infraestructura en el Perú deja mucho que desear. De ahí que la inversión tiene que entrar a tallar. No hay ninguna otra manera de corregir estos indicadores si es que no se motiva y se concretiza en algo que se llama la variable inversión. Y la inversión puede ser pública y privada, y también puede ser asociada, como veremos al final de esta reunión. Pero en realidad, estos son los segundos puestos que no nos honran, al revés, ¿no? Nos dejan un poco mal. Aquí estamos en segundo puesto, pero mirando las dobles posiciones de abajo hacia arriba.
Y ahí vean ustedes algo que tiene mucho que ver con lo atractivo que es un país, a pesar de todo, ¿no? Los costos logísticos. Si yo quiero vender algo, traerlo de afuera, venderlo acá, si me cuesta 100, para colocarlo, ¿cuánto más debo sumar? En el Perú, eso que me cuesta 100, logísticamente aumenta en 32, o sea, van a ser 132 para poder colocarlo en el mercado. Entonces, el costo logístico en el Perú es de 32. Y vean cómo países como Singapur, Estados Unidos, tienen 10 o menos, o los países que están en la Organización del Comercio. Entonces, hay una relación de 4 a 1. Entonces, somos muy caros. Hay que corregir ese tipo de eficiencia, ¿no? Eso es política, nada más, ¿no? Por ejemplo, puertos más eficientes, impuestos menos numerosos, se puede optar por varias cosas. Pero, definitivamente, es otra de las cosas que nos deja mal parados, los costos logísticos. ¿Qué hacer para paliar, para mitigar esa deficiencia de inversión? Es lo que se llama ahora las APP, las asociaciones público-privadas. Las APP son las asociaciones público-privadas. Es decir, la inversión ya no se debe atacar solo como inversión pública, sola, o como inversión privada, sola. Así como el buen pisco es acholado, igualmente la inversión también debe acholarse. Debe tener algo de pública y algo de privada. Y para eso ha nacido el sistema de las APP, asociaciones pública-privadas. Entonces, esa es una forma de cofinanciar inversiones. Y ese cofinanciamiento está más o menos marcado ahí, ¿no? Vean cómo poco a poco esto va aprendiendo, poco a poco esto va aumentando. El cofinanciamiento sugerido es más o menos 1/3 para cerrar la brecha. Entonces, por favor, piensen en ese sistema, piensen en esa forma de ver las cosas. El sector privado solo no tiene mucho interés. El sector público no está muy motivado. Entonces, ¿por qué no hacer un matrimonio entre el sector público y privado para cofinanciar obras? Y eso es lo que ha dado lugar a las APP, asociaciones público y privadas. Nos dice los principales proyectos, lo que se llaman los megaproyectos en diferentes sectores. Vean, por ejemplo, en minería, ¿no? La tía María, ¿conocen a la tía María? ¿La conocen o no? No. Bueno, ubíquenla. No, pongan en su buscador tía María y van a ver que es un proyecto minero que requiere más de 2.000 millones de dólares para caminar. Y así, ¿no? En hidrocarburos, en la industria, en telecomunicaciones. Estoy ahora en indicación de economista bajo la responsabilidad de llevar a cabo un nuevo proyecto en el sector petrolero, un proyecto de 1.500 millones de dólares que tiene que ver mucho con la parte ambiental. Ustedes saben que Petroperú, como empresa refinadora, ya no es una empresa monopólica, ahora compite con otras empresas. Entonces, ustedes compran gasolinas, ustedes compran gas, esa referencia de gas puede ser de Petroperú, pero también puede ser de otros proveedores. Entonces, ¿qué sucede? Que la principal refinería que tiene Petroperú es la refinería Talara, en Piura, al norte del Perú. Esa refinería ya es una refinería obsoleta desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de rendimiento económico y desde el punto de vista ambiental. Económicamente es una economía que ya no produce lo que debe producir, o el margen que define es un margen muy débil, poco robusto, muy frágil, y por lo tanto no es atractivo. Y por otro lado, la gasolina que produce, o los combustibles en general, porque también puede ser diésel, son combustibles muy contaminantes, tienen mucho azufre en su composición. Entonces eso hay que corregirlo. Y por eso se ha instaurado un proyecto que ya está caminando, que es la modernización de la refinería Talara y que es en realidad una forma de atraer la inversión y cumplir con los mandatos ambientales, ¿no? Ese tipo de cosas también deben sumarse acá. En telecomunicaciones tenemos el tren eléctrico, en nosotros tenemos refinería Catamarquilla, en fin, ¿no? Aquí hay 50 proyectos considerados grandes, que son la carnecita para todos los inversionistas.
¿Cómo atacarlos? La sugerencia justamente es con las APP. ¿Y qué es la APP? La APP, ustedes ya saben.